Voy a hablar un poco sobre árboles y luego voy a retomar el tema sobre la interpretación de los grafos como matrices. Si por alguna razón no me da chance, ahí sí tengo que hacer un video pequeño de 20 minutos, grabar lo de las matrices, la representación del grafo con matrices, y eso sí voy a tener que subirlo, pero todavía no es tan pesado. ¿Cómo hacer? Entonces vamos a ver cómo hago aquí. Árboles. Teorema. Ok, vamos a ver compartir. Aquí está. Me dice si se escucha mejor así. Voy a poner un micrófono a ver si se escucha mejor. Ustedes me dicen cuál me escuchan mejor. ¿Así o anteriormente? ¿Cómo se me escucha mejor? Sí, creo. Creo que sí se escucha mejor, la verdad. Ok, entonces vamos a trabajar con esto. ¿Se ve la presentación, dice Árboles? Sí, sí se ve, profe. Ok, entonces la idea que vamos a trabajar ahorita es que, aunque parezca mentira, los árboles es simplemente una subfamilia de grafos, un caso particular de grafo. Pero ha tenido tantas aplicaciones y tanta relevancia que al ritmo que va, se te convierte en como una área aparte del teógrafo. O sea, es tan importante estudiar esa familia con esas dos propiedades que la definen, que ha dado pie a mucho desarrollo en esta dirección. Por eso que es un tema muy, muy importante. Bien. Alexander, ¿pudiste grabar, no? ¿Te permitió grabar? Sí, ya se está grabando la clase. Ok, entonces perfecto. Ok, hay dos ideas, una que ya conocemos, que es la del concepto de conexo. Recuerden que conexo es cuando yo tengo un par de vértices, siempre existe algún camino que lo conecta. Estuvimos hablando un poco sobre eso, sobre todo cuando hablamos de conectividad, que hablábamos un poco de K-conexo, conectividad y que particularmente uno conexo. Básicamente es que todo par de vértices se conecta por un camino. Ahora, lo de acíclico es un poco más interesante porque simplemente es que no hay ciclo dentro del grafo. Eso es lo que me interesa. O sea que si tú partes de un vértice, tú no vas a poder regresar a ese vértice de ninguna manera. Puedes ir a cualquier otro vértice porque el grafo puede ser conexo, acíclico, pero no vas a poder regresar nunca a donde partiste por un camino. Sería como un camino elemental. Sí, sería como un camino elemental. Más o menos, vean acá, el grafo que ven acá, el A, el B, el D y el E son acíclicos. En cambio el C, vean que tiene un pequeño ciclo acá. Tiene un pequeño ciclo acá. A ver. Se ve el puntero, ¿no? Sí. Ok, entonces vean que aquí hay un pequeño ciclo que es el que dice que ese grafo no es acíclico. En cambio, los grafos A, B, C y E son conexos. Cualquier vértice, si parto de cualquier vértice, hay manera de llegar a cualquier otro en un camino que los conecte. Aunque es acíclico, tiene un ciclo, es conexo, y no me importa porque, bueno, al final estoy con la propiedad de conexidad. Y el único que no es conexo es el D, porque si yo parto de un vértice de este lado
del grafo que está del lado izquierdo y no puedo llegar al lado derecho porque no hay, aunque se ven separados, no es que estoy hablando de dos grafos, no, estoy hablando de un solo grafo que está desconectado. Entonces, esas dos propiedades son las que realmente permiten definir un árbol. Básicamente es esto, va a ser un grafo que sea conexo y que no tenga ciclo. Eso hace un árbol. Y lo que vamos a hacer hoy es, al igual como hemos hecho en otras cosas, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del tema de grafo bipartito, que cuando tú tienes una propiedad que es saber si un grafo se puede biparticionar y a veces es más difícil verlo de esa manera, uno hizo unas demostraciones que era lo que se llama un sí solamente sí o una equivalencia y eso o una caracterización cuyo objetivo es tratar de ver el mismo objeto de manera diferente. En ese momento estuvimos hablando de que un grafo bipartito, sabemos que es bipartito sí y solo sí, o sea, él no contiene ciclos impares. Acá nosotros vamos a hacer algo parecido. El árbol para mí, del punto de vista de la definición, va a ser algo que es conexo y no tiene ciclo. Eso va a ser un árbol. Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es tratar de ver de qué manera equivalente puedo ver los árboles, qué otras propiedades me ayudan a definirlos de manera totalmente equivalente. De tal manera que cuando yo tenga algún problema y desee trabajar con árboles y de repente la propiedad cíclica no me ayuda a resolver el problema, entonces voy a buscar su equivalencia que me permita usar los árboles o esta propiedad de equivalente para entonces trabajar el problema en cuestión. Entonces, bueno, un poco recordando los dos temas, conexo y acíclico, tenemos que los árboles A, B y E, los tres son al mismo tiempo conexo y al mismo tiempo sin ciclo. Indudablemente el grafo C no es árbol porque tiene un ciclo y el grafo D, aunque no tiene ciclo, no es conexo. Entonces, los únicos árboles son A, B y E. Cuando falla una de las dos propiedades, por ejemplo, la conexidad, yo puedo hablar de bosque. Básicamente, un bosque se puede decidir como una colección de árboles, pero realmente la mejor manera de verlo es como un grafo que no tiene ciclo, pero no sé si es conexo. Entonces quiere decir que no es un árbol porque no es conexo, pero puede estar formado por cada componente conexa del grafo es acíclico. O sea que cada componente conexa de un grafo que no es conexo es un pequeño árbol. Y todas las componentes conexas, cada una de las componentes conexas de un grafo acíclico son un árbol, por eso se llama un bosque a un grafo que simplemente es acíclico. Podemos tener una definición alternativa, en vez de decir que es una colección de uno más árboles, se puede decir que es simplemente un grafo acíclico. Un grafo acíclico es un bosque. Si asumimos que no es conexo, cada componente conexa es acíclico y conexo y es un árbol particularmente. Otro término que vamos a usar va a ser el término de hoja, que casi siempre son los vértices que van a tener grado 1. Bueno, siempre va a haber vértice grado 1. Y bueno, es interesante que caso 1, que es el grafo formado por un solo vértice, es un árbol. Y recuerden que también dijimos que era conexo, y dijimos también que era completo, y también dijimos que, o sea, caso 1 va a ser casi todo. ¿Por qué? Porque como no tiene lado, entonces por vacuidad tiene muchas de las propiedades. Entonces, caso 1 y caso 2 son los árboles más pequeños, ¿no? Un poco para tener claro los árboles, acá tenemos caso 1 o el vértice con un solo vértice es el único árbol con un solo vértice. Tenemos un solo árbol con dos vértices, que es simplemente dos vértices y la unión. El de tres vértices se puede ver que es un árbol o que puede también decirse que es pestre, que es el camino con dos lados, o puede decirse que es el grafo bipartito caso 2,1, o sea que el grafo 3 se puede ver de diferentes maneras, dependiendo
de lo que estamos estudiando, puedo decir que es bipartito, formado con bipartición 1 y 2. Puede ser que es un camino formado con 3 vértices. Puede ser que es un árbol formado con 3 vértices. En cambio, ya a partir de 4 empiezan a surgir ya diferentes tipos de árboles. Por ejemplo, estos que están aquí son los 2 únicos árboles que existen con 4 vértices, los únicos 3 árboles que hay con 5 vértices, y los únicos 6 árboles que existen con 6 vértices. Más o menos eso nos ayuda a ver que ninguno de ellos tiene ciclo, todos ellos están conectados. Cada uno de estos, este es un árbol, este es un árbol, este es un árbol. No es algo completo, sino cada uno son los 6 posibles árboles que hay. Bien, tenemos entonces que hay muchas modelaciones. Voy a saltar esto un rato para un poco hablar sobre las pruebas, pero a medida que avancemos tocaremos temas con respecto a las aplicaciones de los árboles en ciertos problemas. Incluso parte del proyecto práctico es eso, buscar alguna aplicación que les parezca interesante, tanto de grafos como de árboles, en la cual ustedes se vean involucrados. Por ejemplo, si a alguien le interesa un poco la computación o los sistemas de decisiones, resulta que en los sistemas expertos la estructura de decisión está dada por un árbol, ¿no? Cada diatriba tiene una sucesión de decisiones, y esa sucesión de decisiones conlleva a una aplicación. Entonces, después veremos esto con calma. Esto es lo que quería ver un poco, porque además quisiera tocar o seguir practicando los temas de prueba, sobre todo el tema de inducción, que hay que como que reiterarlo, o sea, hay que pensarlo, entenderlo, después volverlo a trabajar para que ya se convierta en algo más factible y más fácil de ustedes para manejar. La idea que tengo acá, o el primer teorema que tenemos acá, es que si yo tengo un árbol que tiene de vértice, entonces, como consecuencia, él tiene n-1 arista, o lados, como quieran decirlo, ¿no? Entonces, vean que ahora, como yo les decía, esta es como una especie de proposición donde depende de un número entero, natural, que en este caso es el número de vértices del árbol, y cada vez que tenga un árbol con cierta cantidad de vértices, yo puedo decir cuántos lados tiene, por simplemente ser árbol. Entonces vean que la inducción la vamos a hacer sobre el orden del árbol. El caso base, como todo paso inductivo, recuerden que hay que probar un caso base, que puede ser para n igual a 1, n igual a 2, o un n finito, de donde va a comenzar la inducción. En este caso vamos a comenzar desde n igual a 1. Y como el único árbol de un solo vértice es el caso 1, entonces, y él no tiene lado, entonces es claro que él tiene 1 menos 1, 0 aristas. O sea que la fórmula es cierta. Si el árbol tiene un solo vértice, tiene 0 aristas. La fórmula completa es válido para n igual a 1. ¿Cómo sería la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva diría que si yo tengo un T', un árbol cualquiera, que sea de orden más pequeño que K, entonces yo voy a tener que ese árbol más pequeño, con m vértices, tiene m-1 arista. Vean que la hipótesis inductiva es una implicación. O sea, lo que es cierto en la hipótesis inductiva es una implicación. O sea, el sí y entonces, o sea, la implicación. Más o menos, los que han visto, si ustedes vieron un poco el prepolitécnico, recordarán un poco la lógica simbólica, es que yo puedo usar una implicación siempre y cuando yo pueda generar la hipótesis. Porque por el razonamiento deductivo modus ponens, si yo tengo la hipótesis P y tengo la implicación P entonces Q, puedo deducir Q. Entonces resulta que esta
hipótesis inductiva, lo que yo tengo como verdad es una implicación. Y yo no lo puedo usar hasta que yo no genere un árbol más pequeño de K vértices. Cuando yo genero algún árbol con menos de K vértices, yo llamo a la hipótesis inductiva que conjuntamente con el árbol que acabo de construir, logro establecer puedo usar la tesis que está aquí, esta conclusión que está aquí. Entonces, bueno, vamos y vean lo siguiente. Esa es la hipótesis inductiva. ¿Cuál sería la tesis inductiva? La tesis inductiva que tengo que probar también es otra implicación. Yo tengo que comenzar con un árbol con exactamente K vértices y tengo que probar que ese árbol que tengo en la mano tiene K menos un arista. Y en algún momento debo usar la hipótesis inductiva para lograr probar esa implicación. Como yo tengo que probar la implicación con K, entonces yo digo, como tengo que mostrar una implicación con K, comienzo por la hipótesis de esa implicación. La hipótesis de implicación dice, toma, tienes un árbol con K vértices. Ok, yo lo agarro. Ahora, ve cómo haces para que me demuestres que ese árbol que te acabo de dar con K vértices tiene K menos un lado. Ok, yo digo, bueno, este árbol que me dieron con K vértices no lo puedo usar con la hipótesis inductiva. ¿Por qué? Porque se supone que necesito algo más pequeño. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Yo digo, bueno, tomo el árbol que me dieron, que tiene orden K, tiene K vértices, y elijo una arista cualquiera. Cuando agarro esa arista que está ahí, vamos a ver si está aquí. A ver. Vean este dibujo que está aquí. Imagínense ustedes que yo tengo el árbol completo acá y tomo una arista que la conecte a ellos, como está ahí. ¿Sí? Si yo quito esa arista, recuerden que el grafo T que me dieron con K vértices no tiene ciclo porque es un árbol. Es un árbol, por tanto no tiene ciclo. Pero yo elijo un lado cualquiera. Si elijo ese lado cualquiera y yo quito ese lado, como pueden ver acá, si yo quito ese lado, yo no puedo garantizar que el grafo siga siendo conexo, porque es un lado cualquiera. Tal vez si fuese una hoja, puede ser que sigue conectado, pero es mucha suerte. Entonces, como es un lado cualquiera, yo digo, bueno, si quito este lado y el grafo completo, recuerden que este grafo completo era el árbol, lo que estoy seguro es que no tiene ciclo. Cuando quito el lado, puedo perder la conexidad, pero no voy a perder que es acíclico, porque es imposible que quitando un lado deje de perder esa propiedad, porque simplemente si no tiene ciclo y quito un lado, sigue sin tener ciclo. Que no sea conexo, ya es otra cosa. Entonces lo que obtengo son dos árboles independientes, T1 y T2, que lo más importante de todo esto es que esos árboles, tanto T1 como T2, tienen menos de K vértices. Entonces ahí vean cómo vean cómo si yo tomo una arista en el árbol T, ¿sí? Entonces cuando yo quito esa arista en el árbol T, obtengo aquí como está planteado acá, dos árboles, T1 y T2. Y estoy completamente seguro que esos árboles tienen cierto orden. No sé cuál es, lo llamo K1 y K2. Lo que sí estoy completamente seguro que esos árboles, sus órdenes, lo que estoy totalmente seguro es que K1 es más pequeño que K y K2 es más pequeño que K. Ahí ya tengo un poco lo que necesito para poder aplicar la hipótesis inductiva. ¿Por qué? Porque acabo de conseguir un árbol T1 que es árbol. ¿Por qué es árbol? Porque forma parte de un grafo que no tiene ciclo, el nodo tiene ciclo, es acíclico, y cuando quité un lado, simplemente es un pedazo que es conexo.
Entonces, T1 es conexo y sin ciclo, entonces T1 es un árbol. Y además T1 tiene K1 vértice y ese K1 estoy totalmente seguro que es menor que K porque K1 más K2 es igual a K. Entonces K1 tiene que ser más pequeño que K. Igual pasa con K2. Entonces ahora la hipótesis inductiva me dice, lograste encontrar un árbol, conseguiste un conjunto que es un árbol y tiene menos de K vértices. Sí, entonces ese T1 tiene K-1 arista. Y ese K2, ese T2 tiene K-2 arista. ¿Por qué? Porque la hipótesis inductiva dice que cada vez que tú logres encontrar un árbol más pequeño que K, siempre vas a poder tener lo que dice la hipótesis inductiva, que es que ese árbol que conseguiste, el número de arista es el número de vértices que tiene, que en este caso es K1 menos 1. Y el otro árbol T2 también tiene menos de K vértices, y la hipótesis inductiva dice que él tiene el número de vértices, que es K2, menos un arista. O sea, las aristas viene dada en función del número de vértices que tiene. Entonces, bueno, justamente aquí tenemos lo que decía, o sea, K1 y K2 son menores que N porque indudablemente K1 más K2 es igual a K. Aplicando la hipótesis inductiva, más o menos lo que le expliqué, tengo que... Ahora, ¿cuántos lados tiene el grafo original que me dieron? Bueno, si ustedes se notan un poco, como está escrito ahí, los lados del grafo que me dieron para la tesis inductiva, que era el grafo original con K vértices, va a tener, y este es grafo T, todo este es grafo T. Entonces va a tener tantos lados como tiene T1. ¿Cuántos lados tiene T1? K1 menos 1 por lo que dice la hipótesis inductiva. ¿Cuántos lados están aquí? K2 menos 1 por el T1. Y falta el eje que yo lo quité. Entonces, esto que está aquí es justamente la cantidad de lados que tiene el árbol T. Y resulta que esto, este más se va con uno de los menos y me queda K1 más K2 menos 1, pero resulta que K1 más K2 es justamente K, o el número de vértices. Entonces, observen que acá vamos a probar que el grafo que me dieron al comienzo con K vértice tiene exactamente K menos 1 lados. Moraleja, acabo de probar la hipótesis, el paso inductivo, el paso 2 de la inducción, lo cual quiere decir que la proposición es verdad por inducción sobre el número de vértices. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Acá la observación que tienen que tener siempre y el cuidado que tienen que hacer es que la hipótesis inductiva es una implicación y yo no puedo usarla hasta que yo no construya un grafo con menos vértices si hago la inducción sobre los vértices, para poder entonces concluir que ese árbol o ese grafo más pequeño cumple lo que dice la hipótesis inductiva. ¿Se me escucha bien? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Se escucha bastante bien, la verdad. Ok. Sí, yo creo que la otra vez se me pone lentes porque tenía que hacer la transición entre la computadora, cargar la tableta a la computadora, y entonces, en cambio aquí estoy directamente con la tableta, es una sola conexión, no son dos, no intermediarias, pero tenía el problema de la grabación. Pero si Alexander puede grabar, entonces ya veremos cómo resolvemos esto. Bien, continuemos. Entonces, resulta que una generalización de ese resultado, si el grafo es conexo, tiene n-1 lados. Si no fuese conexo, por ejemplo, tuviese dos pedazos, entonces yo podría tratar de ver
que el número de lados de ese bosque o de ese grafo acíclico va a ser n-k, donde k es el número de pedazos por lo cual está formado el árbol. Por ejemplo, si yo tuviese, si ustedes notan el bosque que está aquí en el centro, entonces resulta que este bosque del centro tiene, en una parte tiene 2 vértices, esta componente, después tiene 4, serían 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, como tiene 14 vértices, él va a tener n-3 aristas. ¿Por qué? Porque está picado en 3 pedazos. Entonces, esto es como una especie de generalización del resultado anterior. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, él estaba picado en un solo pedazo. O sea, no estaba picado, perdón. Entonces era n-1. Entonces, si lo picas en 2 pedazos, fue 2 pedazos, iba a dar n-2 número de aristas. Y así uno puede pensar que si uno tiene varios pedazos de un grafo acíclico, uno puede calcular cuántas aristas hay. Entonces este teorema 2 es una generalización del resultado anterior. Vean que esto yo puedo simplemente decirle, hacerlo por componente. La prueba de esto sería muy sencilla porque suponte que tengo un bosque. Si F es un bosque, vean, suponte que tengo el grafo como este, el bosque que está acá. En lugar de 3, suponte que tengo varias componentes. Imagínense ustedes que F está formado por un árbol unido con 2 árboles, unido con K árboles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grafo no tiene ciclo, pero resulta que no sea conexo. Y si no es conexo, está picado en varios pedazos. Supongamos que sean K pedazos. Y entonces resulta que esos K pedazos a su vez forman un árbol. Pero por el teorema que acabamos de mostrar, cada árbol de eso tiene, vamos a llamar este N1 menos un arista, más N2 menos un arista, más NK menos un arista. Chao, esto va a ser el número de aristas de F, ¿sí? Entonces usando el teorema anterior y algo muy importante, se supone que los vértices de F va a ser N1 más N2 más NK. Es igual. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto va a ser exactamente la suma de todos ellos. N1 más N2. Oh, está horrible. Entonces tenemos que los lados de G, los lados de F, va a ser N1 más N2 más NK menos 1, menos 2, menos... ¿Cuántos menos 1 hay aquí? ¿Cuántos menos 1 hay? K. Aquí hay K. Entonces, y resulta que N1 más NK es N. Entonces, ahí está. Es simplemente una versión general del teorema anterior. Pero bueno, continuemos. Se queda grabado. Ok, que se queda grabado. Entonces no me sirve estar rayando mucho. Si rayo tengo que borrar, pero no importa. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer ahora?
esto es nada más decir, bueno, de manera general se puede decir esto, ¿no? Ahora, vean lo siguiente. Dice que un árbol, que es según lo que yo tengo hasta el momento, como definición, es un grafo que es conexo y no tiene ciclo, o acíclico. Entonces, un grafo es un árbol sí y solo sí. Recuerden que esto es lo importante que nosotros tenemos que siempre recordar. Sí, solamente sí. Primero, está conectado, o sea, es conexo, y además tiene un arista, o sea, que realmente ahora tenemos una definición alternativa de árbol. Podemos cambiar, lo que está diciendo este teorema, es que si por alguna razón te cuesta ver que, para decir que un grafo es un árbol, te cuesta ver que es acíclico, él como alternativa te dice, mira, mejor trata de ver si ese grafo es conexo y tiene n menos un lado. Porque si él tiene n menos un lado y es conexo, también es un árbol. Entonces, este sí solamente sí es como una equivalencia. Dice, bueno, si te cuesta mucho irte por la parte cíclico, vete por el número de aristas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente dice este teorema. Este teorema está dando una alternativa a la definición de árbol, sustituyendo la condición de ser acíclico por la condición de tener n menos un lado. Si tienes n menos un lado y es conexo, ya es un árbol. La prueba. La prueba es la siguiente. Esta prueba ya la hicimos. ¿Por qué? Porque dijimos que si era un árbol, quiere decir que es acíclico y conexo. Eso implica conexo y número de lados eso ya lo hicimos. Porque acabamos de demostrar un teorema que si algo es un árbol, tiene n menos un lado. O sea que esta hipótesis implica n menos un lado. Ahora al revés. Vamos a ver si tiene n menos un lado y es conexo, ¿por qué no puede tener ciclo? O sea, vamos a hacer la demostración ahora sí. El contrarrecíproco. ¿Qué significa eso? La hipótesis ahora va a ser que el grafo tiene n menos un lado como hipótesis y que es conexo. Hay que probar que es un árbol como tesis. Pero árbol, recuerden que por definición es conexo y acíclico. Moraleja, si aquí tengo como hipótesis que es conexo, ya este conexo está cubierto. ¿Qué falta probar? Falta probar que si es conexo y tiene n menos un lado, puedo probar que no tiene ciclo. Recuerden que esta es la hipótesis, conexo y n menos un lado, y voy a tratar de probar que no tiene ciclo. Si voy a hacer reducción al absurdo o por contradicción, como quieran llamarlo, yo digo que esta proposición es falsa. Entonces, básicamente, yo lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Voy a decir que tengo que probar que si negar esto, que el lado es igual a n-1 y conexo implica acíclico, decir que esto es falso es lo mismo, es equivalente a decir que tiene n menos un lado, o sea, asumo la hipótesis como cierta, digo que es conexo, pero digo que tiene ciclo. ¿Ok? Hago la negación de la tesis. Esto significa negar lo que quiero probar. Si estas tres cosas me dan una contradicción, significa que no puedo decir que la negación es verdadera. Moraleja, la proposición tiene que ser verdadera por el absurdo que está causando el suponer que ella es falsa. El suponer que ella es falsa me genera un absurdo. Entonces,
¿De dónde viene la falla? De suponerlo. Ah, no lo puedo suponer. Ella no puede ser falsa, tiene que ser verdadera. Ah, es una prueba por reducción al absurdo. Entonces, la demostración va a ser por reducción al absurdo, por eso que supongamos que el grafo primero tiene orden n, es conexo, o sea, uno asume las dos hipótesis de la proposición, que tiene n menos un lado, pero digo que tiene un ciclo. Como necesito probar que es acíclico, asumo que tiene un ciclo. Entonces ya, al decir esto, estoy comenzando a decir que la proposición es falsa. ¿Qué me trae como consecuencia decir que esa proposición es falsa? ¿Qué consecuencia tiene? ¿Qué hace eso? Bueno, vean que si yo tengo un ciclo, si yo quito cualquier lado en un ciclo, el grafo no pierde conexidad. O sea, un grafo que yo tenga y diga, ah, en este grafo hay un ciclo, déjame quitarle un lado cualquiera de ese ciclo. Rompo el ciclo, pero no pierdo conexidad. El grafo sigue siendo conexo. ¿Por qué? Porque hay un ciclo ahí que lo evita. Como ejercicio, y vayan pensándolo, lo que estoy diciendo en el fondo es que todo lado en un grafo, si G está en un ciclo, entonces no es de corte. O sea, que si yo agarro el grafo G y le quito E, sigue siendo conexo. Esto habría que probarlo. Esto sería como una especie de lema que hay que probar. Creo que está entre los ejercicios propuestos y tal vez lo vamos a hacer la semana que viene en el taller. Lo voy a plantear para el taller, este ejercicio. Entonces, vamos a probar esto en el taller, pero asumamos en este momento que sí, que es cierto, que cada vez que yo quite un lado de cualquier ciclo, el grafo sigue siendo conexo. O, en pocas palabras, que todo lado de un ciclo no es un lado de corte. ¿Qué gano yo con eso? Que al eliminar ese lado, el grafo sigue siendo conexo. Y podría, pero tú dices, ok, ya, usted ya eliminó ese ciclo, pero puede suceder, como en cualquier grafo, que él tenga varios ciclos. Por ejemplo, un grafo que está así, puede tener varios ciclos. Entonces, bueno, yo elimino elimino esto. Ah, no quiero eliminar tanto. Supone que decido eliminar este lado. Rompo este ciclo, pero me quedan otros ciclos. Pero el grafo sigue siendo conexo. Yo, bueno, puedo eliminar otro lado. ¿Sí? ¿Cuál? Este. Rompo este ciclo, pero me quedan otros ciclos. Entonces elimino este lado. Rompo este ciclo. Y ya rompí los ciclos. O sea, quiere decir que yo puedo pensar en ir eliminando lados cada vez que consigo un ciclo. ¿Aquí hay un ciclo? Sí. Déjame quitarle un lado. Sigo buscando en el grafo. ¿Queda algún ciclo? Sí. Vamos, déjame quitarle otro lado. Y yo puedo hacer eso hasta que no me quede ningún ciclo en el grafo. Y cada vez que yo quito eso, conservo la conectividad. ¿Está claro hasta aquí? Lo del lema no me queda del todo claro. O Sí. sea, ¿cómo es el enunciado del lema? El enunciado sería algo así como esto. El enunciado del lema en limpio quedaría... Recuerde que un lado es un lado de corte si y solo si el grafo menos ese lado es disconexo. Eso se llama un lado de corte.
Entonces, yo lo que digo es que todo lado en un ciclo de un grafo no puede ser lado de corte. O otra caracterización. Vamos a verlo de esta manera. Disculpe, profe, un compañero creo que está en sala de espera porque se le fue el internet. No lo veo acá. A ver. Ah, ya lo vi. Sí, Bastida. Dale. Alexander, tú nada más tienes permiso para grabar, no tienes permiso para aceptarlo. ¿No te da Sí, permiso eso? no me sale la opción para ver la sala de espera. Ok, yo para la clase que viene asigno a alguien para que... el lema podría decir de esta manera. E es un lado de corte. Si y solo si E no está en un ciclo. O si lo quieren poner en inversa, E no es un lado de corte si E está en un ciclo. Todo lado que esté en un ciclo no es lado de corte. O todo lado que no esté en un ciclo perdón, no es un sí solamente sí. Creo que es solamente si está en un ciclo, si está en un ciclo, entonces no es lado de corte. O sea, si un lado está acá, no puede partir el grafo. Es un ejercicio interesante. Y eso sería para todo, Para todo lado que esté en el ciclo, sí. Para todo lado que esté en un ciclo, no puede ser un lado de corte. O sea, no puede convertir en grafo en disconexo si se quita. A veces creo que el libro usa la palabra puente. El ejemplo más claro es cuando tenía el árbol acá. Este es una especie de puente o lado de corte. Si yo lo quito, el grafo se desconecta. Lo que vamos a ver más adelante es que en los grafos, en los árboles, todos los lados son de corte o todos lados son puentes. Ninguno se puede quitar. Entonces, acá en este problema, nosotros estamos diciendo que estoy asumiendo que el grafo tiene ciclo, pero entonces después digo, los voy a quitar cada uno de ellos. ¿Cómo? Quitándole un lado a cada momento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eso me puede causar una contradicción? Me da causar una contradicción en el siguiente sentido. Si yo tengo un grafo que tiene exactamente n menos un lado, porque esa es la hipótesis que estoy asumiendo, que él es conexo, y asumo que tiene un ciclo, y yo digo, bueno, ahora ese grafo que me dieron, yo le voy a quitar un lado. Le quito uno de los lados. Ok. Sigue siendo conexo. Y reviso. ¿Le queda algún ciclo? Sí. Le quito otro lado. Sigue siendo conexo. Y así voy. Y digo, voy a hacer esto hasta que rompa todos los ciclos que tenga ese grafo. ¿Sí? Pero lo extraño era que si yo hago esto, al final me va a quedar un grafo conexo, sin ciclo, y supuestamente va a tener menos lados que n-1. ¿Por qué? Porque el grafo original que me dieron tenía n-1 lado. Y yo le empecé a quitar lados. No puede tener n-1. O sea, yo le digo, toma este grafo conexo con n-1 lado y que tiene ciclo. Ah, déjame quitarle este lado para romper este ciclo. Ah, déjame quitarle este otro lado para romper este ciclo. Supone que, por decir algo, le quité dos nada más. Ah, aquí está, te devuelvo el grafo faltándole dos lados, que sigue siendo conexo y es acíclico. Pero él va a tener
menos de n menos un lado, porque le acabo de quitar 2, lo tengo aquí en la mano. Pero después tú me dices, no, pero no es posible, porque yo acabo de probar hace poquito que si yo tengo un grafo conexo sin ciclo, él tiene que tener n menos un lado. ¿Cómo es posible que tenga menos n menos un lado si el teorema dice que cada vez que tenga algo conexos sin ciclo tiene que tener n menos 1? Sí, no, pero yo le quité estos 2. Sí, pero ¿cómo se lo pudiste quitado? Entonces ahí vean que no tiene sentido lo que está pasando. ¿De dónde viene esa diatriba en que, qué pasó? ¿Cómo vas a tener tú cómo vas a obtener un grafo conexo sin ciclo quitándole a ese grafo y dejándolo con menos de un lado si yo acabo de probar hace poquito que cada vez que tenga eso, él tiene que tener menos un lado? No es posible quitarle ese lado. O sea, entonces, eso es la prueba por contradicción, porque causa esa contradicción. Por un lado, yo digo que cuando hago este proceso, estoy quitando el lado y lo tengo en la mano. Y como por hipótesis el grafo tiene n-1 arista o lado, al quitarle al menos 1 ya es más pequeño que n-1. Ya es más pequeño obligatoriamente. Entonces, le estoy entregando a alguien diciendo, toma tu grafo con menos de n-1 lado, porque yo acabo de quitar 1 para convertirlo en acíclico, y la persona que me lo recibe me dice, ya va, pero si me estás dando un grafo acíclico con n lados, con n vértices, y conexo, él tiene que tener n menos un lado. Pero no, porque yo quité 2. No, pero el teorema dice que tiene que tener menos 1. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿De dónde viene esa contradicción? De haber supuesto que la proposición originalmente era falsa. Quiere decir que tiene que ser verdadera. ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Puedes volver a repetir esa última parte? Sí. La reducción al absurdo es cuando, recuerden que algo muy importante. Profe, no hay una Sí. forma de probar que eso es así. ¿Cómo? Yo decía si no hay una forma de probar que eso es así, que se tiene menos de n menos un lado. No, porque acabas de probar hace poquito que obligatoriamente, siempre que tengas cualquier grafo que sea conexo y no tenga ciclo, él tiene n menos un lado. Lo acabamos de probar ahorita. O sea, cada vez que tú me tomas, ese grafo es conexo y tiene n menos, y no tiene ciclo. Entonces él tiene que tener n menos un lado, seguro. Sin contarlo ni con los ojos cerrados. Es lo que acabamos de probar. El teorema dice eso. Todo árbol, o sea, conexo acíclico, tiene exactamente n menos un lado. Siempre. Entonces, en este teorema yo tengo que demostrar la otra dirección. Recuerden que yo estoy demostrando acá, y déjame volverlo a aclarar, esta proposición. El recíproco diría esto. El recíproco es, si el grafo tiene n menos un arista y es conexo, entonces es acíclico. Eso es lo que estoy tratando de probar. Que esto que está aquí es verdad, lo que se llama la otra dirección. Lo que estoy diciendo es suponer que lo que estoy diciendo es falso. Decir que eso es falso es equivalente a decir que tengo n menos un lado, o sea, es cierta la hipótesis, es conexo. Pero niego la tesis. Y niego la tesis. Tiene ciclo. Entonces, a partir de este hecho, yo voy a conseguir una contradicción. ¿Cómo? Primero, imagínense que este es un grafo T. ¿Sí? El grafo T tiene n menos un lado, el grafo T es conexo y el grafo T tiene un ciclo. Toma. Yo digo, bueno, si ese grafo T tiene un ciclo, yo le puedo quitar a ese grafo T, le puedo quitar un lado cualquiera de ese ciclo
y ese t menos ese lado es conexo. Además, este t menos, ese grafo t menos g debería tener n menos 2 lados, porque si él originalmente tenía n menos 1 y le quito un lado, tiene n menos 2 lados, ¿de acuerdo? Pero luego yo le digo, toma, suponte que hubiese tenido un solo ciclo. Le quité y yo digo, toma, te regreso t menos g. T menos g es un grafo ahora que no tiene ciclo y sigue siendo conexo porque el e que le quité estaba en el ciclo que causaba problemas. Y yo lo quité con dos funciones. Primero, para romper ese ciclo y que el grafo no tuviese ahora ciclo. Entonces t menos g es un grafo acíclico. Y yo lo recibo y digo, ok, me está dando un grafo t menos g que sigue siendo conexo y tiene y no tiene ciclo. Perfecto. Pero yo digo, si ese t menos g lo meto en el teorema anterior, me diría que t menos g debería tener n menos un lado, porque todo grafo conexo sin ciclo tiene n menos un lado. Pero resulta que yo te estoy diciendo que t menos g tiene n menos 2. ¿Por qué? Porque él tenía originalmente n menos 1 por hipótesis y le quité un lado. Entonces, ¿cómo es posible que un mismo grafo pueda tener n menos un lado y n menos 2 lados? No puede ser pasado. Por un lado tiene n menos 2 porque le quité un lado al momento de construir y quitarle el ciclo, pero por otro lado dice que tiene n menos 1 porque lo convertí en acíclico y sigue siendo conexo, y por el teorema anterior tiene que tener n menos 1. Entonces, ningún grafo puede tener dos números vértices al mismo tiempo. No puede tener n menos 1 y n menos 2. ¿De dónde me explota la cabeza? Porque eso es contradictorio. Sí, es contradictorio. Entonces, vamos al origen del problema. ¿De dónde viene todo esto? Porque yo supuse esto. Si yo supongo esto, es la que causa el gran problema. Porque si yo supongo que tiene ciclo, es la que me permite quitar un lado, dejarlo continuar siendo conexo y no tener ciclo. Y esto es lo que está causando el problema. Por lo tanto, esto no puede pasar, es decir, que no puedo negar la hipótesis, o sea que esto es verdad. Y eso es lo que se llama, jóvenes, una demostración por contradicción o por reacción absurda. Suponer que es falso lo que yo quiero probar me va a causar cosas extrañas, como que un árbol tenga n-1 y n-2 lados al mismo tiempo. Por diferentes razones se justifican. ¿Estamos bien? Esta forma de prueba es un poco más delicada, más fina, porque para empezar hay que recordar cómo se niega una implicación. Recuerden que para negar una implicación, porque reducción absurda significa negar lo que voy a probar, y casi todas las proposiciones que vamos a trabajar son implicaciones, y saber negar una implicación es saber recordarse que tienes que dejar la hipótesis de esa implicación como verdadera y poner la tesis como falsa. Agarrar todo eso y ver qué consecuencias trae todas esas cosas al mismo tiempo. Y si esas cosas, dígame. Entonces, una condición suficiente y necesaria para que algo sea un árbol es que sea cíclico. Es suficiente y necesaria. Acíclico. Ahora, lo que pasa es que la definición de árbol es que sea acíclico y conexo. Y lo que estamos probando es que es una condición necesaria y suficiente que tenga n menos un lado, es lo que estamos probando ahorita. Que sea conexo, o sea, que la palabra cíclico la puedo cambiar por número de lados igual a n menos 1. Es una definición equivalente de árbol. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Entonces, sí, la pregunta que dije es que algo es un árbol si solamente sí, basta y suficiente que siga siendo conexo, pero que tenga n menos un lado. Arista. Ya con eso es suficiente. Bien, entonces, ese teorema lo que hace es caracterizar
los árboles de una manera diferente, usando el número de aristas, resulta que también se puede cambiar conexidad por acíclico, ¿no? Admitir. Ya admití a las dos. Ok. Bueno, esta es la parte escrita de lo que acabo de decir. Vean ahora vean lo siguiente. Este otro teorema dice que un grafo es un árbol si y solo si es acíclico y contiene n-1 arista. ¿Qué significa eso en el fondo? Recuerden que en todo este problema nosotros cuando comenzamos la clase dijimos que un árbol para mí, por definición, era un grafo que fuese conexo y no tuviese ciclo. Ahora, en el teorema anterior, dije que, mira, resulta que cuando quieres saber que algún árbol puede sustituir la palabra o la propiedad cíclico por la propiedad de tener n-1 lado. Exactamente n-1 lado. Y entonces eso hace que esas dos propiedades juntas, n-1 lados y conexo, hacen que el grafo se comporte, o sea, es equivalente a un árbol. Ahora en este teorema, lo que dice es que un árbol es acíclico y conexo, y entonces dice sí, solo sí, o sea, de manera equivalente o equivalente a que no tiene ciclo y contiene n-1 lado. O sea que yo puedo sustituir la propiedad tener n-1 lado por o la propiedad cíclico, si le hace falta, pero se quedan con la conexidad, o pueden quitar la propiedad de conexidad y poner n-1 lado y usar la propiedad de acíclico. O sea que realmente son tres maneras diferentes de ver un árbol. Acíclico, conexo con n-1 lado, o acíclico con n-1 lado. Las tres combinaciones, o sea, si uno agarra esas tres propiedades, conexo, acíclico y tener n-1 lado, y agarra cualquier par de ellas, eso es una definición de árbol. Cualquiera de las dos que tomen en cualquier orden hace que el grafo que tenga al menos que tenga dos de esas propiedades va a ser un árbol. O sea, es como tres alternativas diferentes de trabajar con los árboles. Lo usan como conexo y acíclico, lo usan con conexo y n-1 lado, o lo usan como acíclico con n-1 lado. ¿Estamos bien? Entonces, este teorema, indudablemente, hay dos direcciones. Como un sí solamente sí, en un momento dado tenemos que suponer que la hipótesis es que es acíclico y tiene n-1 lado y tratar de probar que es un árbol, o sea que tendrá que probar es que es conexo, porque ya digamos la parte acíclica está garantizada por la hipótesis. Entonces lo que quiero probar es que está conectado, que está conexo. Entonces aquí esta demostración es por construcción más que por reducción sobre. O sea, yo puedo construir las diferentes componentes de un grafo. O sea, suponte que no sé todavía que es conexo. Pero tampoco estoy negando que es disconexo. Nada más digo, bueno, está formado por K componente. Pero nadie me dice que ese K puede ser 1 o puede ser 2. Si es 2 ya es disconexo. Pero aquí yo no estoy usando reducción absurda. Estoy diciendo, bueno, supone que está formado por K componente. Ya después veré si ese K es 1 o es 2 o es 3 o es 4. Ya veré, lo entenderé. Pero yo puedo comenzar por decir, bueno, tengo un grafo. Como tengo que ver que es conectado, bueno, tengo un grafo con varios pedazos. ¿Sí? Y ese grafo G no tiene ciclo. Porque es parte de la hipótesis. El grafo no tiene ciclo
y tiene n menos un lado. Yo lo que hago es que como cada pedazo que hay es conexo sin ciclo, entonces tenemos que el grafo tiene n menos k aristas, porque ese fue el teorema que hicimos acá. Si un grafo tuviese k componentes, o fuese un bosque, suponte que ese grafo fuese un bosque, o que el grafo G estuviera picado en k pedazos, acabamos de probar en el teorema 2 que si un grafo tiene k pedazos cíclico, él tiene n menos k aristas. Eso es lo que acabamos de probar. Si tiene k componentes, pero es acíclico, entonces tiene n menos k aristas. Entonces, aquí lo que digo es que si tiene k componentes y es acíclico, entonces tiene n menos, por un lado tiene n menos k aristas por el teorema que hicimos 2. Pero por otro lado, G también tiene n menos 1 arista, por hipótesis. Aquí está la hipótesis. Aquí está la hipótesis. Entonces, si por un lado digo que tiene n menos 1 arista por hipótesis, y por otro lado digo que tiene n menos k arista si tiene k componentes, entonces, como la arista es la misma cantidad, entonces tenemos que n menos 1 es igual a n menos k, o sea, lo cual significa que k tiene que ser igual a 1. Si k es igual a 1, si probamos que k es igual a 1, entonces quiere decir que ese grafo G que comencé aquí es una sola componente, o sea que el grafo es conexo. Y esa es la prueba, lo cual implica que es un árbol. ¿Preguntas sobre este? La verdad que está bastante claro. Ok. Bien. Un árbol sin hoja, creo que es únicamente el caso 1. Uno puede ver o uno puede probar esto como ejercicio. Uno puede probar que como ejercicio, todo árbol con al menos un lado tiene 2 hojas. O sea, tiene 2 vértices grado 1. Todo árbol. Lo único que no tiene hoja es caso 1. Pero cualquier árbol que tenga un lado, al menos un lado, tiene siempre 2 hojas. Es un ejercicio interesante. Y la manera de probarlo, no sé si lo probé aquí. A ver. Así que está. Vamos a verlo por aquí. Aquí está, disculpa. Aquí está como otro. Tengo que ver qué pasa aquí. Este es un árbol, entonces tiene al menos 2 ojos. ¿Sí? Si tiene más de 2 vértices, va a tener al menos un lado. Entonces, esta prueba creo que es por inducción, veamos.
Si t es igual a 2, el único árbol con dos vértices es este que está aquí. Es este que está aquí. Y indudablemente este tiene grado 1 y este tiene grado 1, tiene los ojos. Entonces, este es por inducción, la prueba es por inducción. Entonces, si la proposición, la hipótesis inductiva sería algo así. Si es igual para 2, también va a ser igual para 3 o para todo k. O sea, si es verdad para n-1 o para todo a lo menos que 1, entonces, que esta prueba a mí no me gusta. Yo creo que yo hice dos pruebas. Voy a hacer esta que ustedes, como ya hicimos inducción, voy a hacer la prueba por extremalidad porque lo interesante de estas cosas es lo siguiente. Hasta el momento, como hemos hecho tres tipos de pruebas. Una que se llama prueba directa, que suponemos la hipótesis, interpretamos que hay definiciones y llegamos a la tesis. Dos, prueba por inducción. Suponemos la inducción para n igual a 1 o 2 o 3 y después demostramos los espacios inductivos. Y tres, acá vamos a hacerlo por reducción al absurdo, que suponemos que la posición es falsa y vemos algunas contradicciones. Pero hay una cuarta técnica de prueba que es muy de la matemática discreta, no es de otra área, no lo pueden ver en el análisis, no lo pueden ver en ninguna otra área de la matemática, porque es del mundo discreto. O sea, en el mundo discreto uno puede tomar el más grande de algo. Como el mundo es finito, alguien es más grande o más pequeño que todo el conjunto. Si tienes un conjunto finito, siempre vas a conseguir a alguien que sea más grande o más pequeño en comparación a lo que tú estés estudiando. Entonces, este teorema que tenemos acá, podemos trabajarlo de la siguiente manera. Yo agarro y yo puedo considerar lo que sea más grande posible. O sea, lo que se llama, esta técnica se llama prueba por maximalidad. ¿Qué ventaja tiene eso? Cuando tú asumes que existe un máximo de algo, tú estás asumiendo una hipótesis que no existía en el problema. Pero eso te lo da el hecho que estamos en un mundo finito. Entonces el mundo finito te permite hablar de cosas más grandes o más pequeñas. Entonces, como el árbol tiene al menos un lado, yo puedo considerar el camino más largo posible. ¿Sí? Entonces, eso se llama técnica de maximalidad. O sea, yo puedo tomar un lado, porque el grafo tiene al menos un lado, ese lado tiene un camino que lo contiene, y yo puedo considerar el camino más largo posible que contiene ese lado. O sea, entonces yo puedo asumir que en el grafo, en el árbol T, hay un camino, y es el más grande posible. La pregunta es, ¿por qué los extremos de ese camino van a tener grado 1? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice que me puede afirmar que como yo digo que al menos existen dos hojas, mi tesis es que los dos extremos de ese camino más largo posible que está dentro de T son, al menos ellos dos, siempre tienen grado 1. Porque si por alguna razón ellos no tuvieran grado 1, suponte que tuvieran grado 2, entonces él tiene dos posibilidades. O se va para otro vértice, para acá, suponte que yo digo que, suponte que él puede ir a otro vértice para acá, pero eso contradeciría que el que está pintado en negro es el más grande. Entonces,
¿No me dijiste que era el más grande? Sí, entonces él no puede ir para otro lado porque supone que es el más grande, no hay nadie más grande que él, no existe nadie. Entonces, lo otro que le puede pasar es que él tenga grado 2, pero que se vaya hacia dentro del camino. Pero si él se va para dentro del camino, forma un ciclo, pero se supone que esto era un árbol, que no tiene ciclo. Entonces, los extremos del camino más largo, los extremos del camino más largo, de esto que está en negro, estos dos extremos, tienen que tener grado 1. Porque si tuviesen grado 2, tienen que ir a algún lugar y no puede ir a un vértice fuera porque contradice la maximalidad del camino y no puede ir hacia un vértice dentro del camino porque contradice que el grafo es un árbol, formar de un ciclo. Y se supone que todo árbol no tiene ciclo, es acíclico. Por lo tanto, los extremos del camino más grande tienen grado 1, por lo tanto son las hojas. Por lo tanto, el grafo tiene al menos 2 hojas. En la prueba que está ahí en la diapositiva, está una prueba por inducción sobre n, pero quería darle esta manera de probar por maximalidad. ¿Dónde está la técnica de maximalidad? Asumir que existe el más grande de algo, el camino más largo, el completo más largo, el circuito más grande posible dentro del grafo. Eso tú siempre puedes suponerlo en este mundo finito. ¿Por qué? Porque el grafo es finito. El grafo tiene un finito número de vértices y un finito número de lados. Y entonces el camino que contiene, si existe un camino que contiene un lado, ese camino tiene que ser finito y tiene que haber alguien que sea el más grande de todos ellos. Y cuando tienes a alguien más grande que todos ellos, es una hipótesis nueva que estás creando que te permite y te da más herramientas para hacer la prueba de lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres probar? Que existen 2 vértices grado 1 dentro del grafo. O sea, existen 2 hojas dentro del grafo. Al menos 2. Como es al menos, al mostrar que hay 2, de repente hay más, pero por lo menos ya sé que hay 2. Y eso es suficiente. Y entonces la extremalidad me dice, chévere, entonces ese camino más grande que yo siempre puedo tomar, o siempre pensar que hay un camino más grande posible en todo grafo. Los extremos de esos caminos tienen que ser los que tienen grado 1. Claro, intuitivamente usted lo puede ver, pero hay que probar por qué él no continúa, por qué tiene que llegar hasta ahí. Entonces, justamente es eso. Por un lado, no puede irse por el camino azul, porque no sería máximo, y tampoco se puede regresar hacia sí mismo, hacia el camino, porque forma un ciclo. ¿Preguntas, jóvenes, sobre esto? Es una belleza de demostración. ¿Puedes La repetirla de demostración nuevo? más elegante que... Sí. Yo puedo, como el vértice, como el árbol, recuerda que T es un árbol y ese árbol tiene al menos 2 vértices. Entonces, como está conectado, hay un lado en ese árbol. Entonces, yo siempre puedo crear una familia de objetos. Como este lado existe, yo puedo considerar el camino más largo posible que contenga el lado E. Siempre el camino contiene E. Y lo que yo voy a tratar de probar, que los extremos de ese camino más largo, que está dentro de T, tienen grado 1. Y si esos extremos de ese camino más largo tienen grado 1, entonces esos extremos son una hoja. Por lo tanto, existen 2 hojas en cualquier árbol que tenga al menos 2 vértices. Esa es la estructura de la prueba. ¿Cómo logro ver que esos extremos del camino más largo, vamos a llamarlo P, tienen grado 1? Pensando de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si ellos tuvieran grado 2? Ellos pueden tener grado 2. Y yo digo, bueno, no sé, déjame pensarlo. Si tiene grado 2, este extremo este lado le da un grado. Y después tendría que ir hacia otra parte. Tendría que salir otro lado de aquí para que tenga grado 2. Pero cuando él sale de acá, tiene 2 posibilidades. O va a un nuevo vértice
fuera del camino, en ese caso tendría un camino con longitud más grande que P, porque le estoy agregando un lado más. Pero se supone que cuando yo comencé dije, no, este es el más grande, este es el macho mío, nadie le gana a él. ¿De dónde viene eso? De suponer que tiene grado 2. Entonces no puede irse hacia afuera del camino. Tampoco, para que tenga grado 2, ese lado, puede salir un lado que venga al camino internamente. Porque esto que está aquí sería un ciclo. Pero se supone que T es un árbol. Entonces, ¿cómo puedes tener un ciclo? Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, ¿qué sucede? Que estos vértices que están acá tienen que tener grado 1. No puede tener otro grado diferente de 1. Este y este tienen que tener grado 1. Los extremos del camino que... Entonces, ¿cuál es la magia aquí? Siempre suponer que puedo tomar el camino más grande posible dentro de un árbol. Eso lo pueden siempre decir. Y otra cosa muy importante, vean que este teorema tiene una importancia también radical. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía, en el ejercicio que hice inducción, yo necesitaba hacer un árbol más pequeño. Y yo quité un lado, pero vean que si yo a un árbol le quito un vértice de grado 1, le quito un vértice de grado, o le quito una hoja, lo que me queda sigue siendo un árbol. Entonces eso es una herramienta muy importante, pero para poder aplicar eso, tengo que garantizar que siempre existe al menos una hoja en todo árbol. Y este teorema garantiza que siempre hay una hoja. Quiere decir que cuando quieran aplicar otra vez inducción sobre otro teorema que implique árboles, para tratar de conseguir el árbol más pequeño, pueden quitarle hojas. ¿Por qué? Porque este teorema dice que siempre hay al menos 2 hojas. Y cuando tú le quitas una hoja a un árbol, lo que me queda sigue siendo un árbol. Entonces chévere. En el caso que hicimos anteriormente, no quité vértice, quité un lado y perdía la conexión, podría perder la conexidad y por lo tanto tenía que pensarlo de otra manera. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, tenemos que siempre existen 2 árboles, dos hojas dentro de todo árbol, al menos dos. Pueden existir más. Tenemos que... La prueba que está en la diapositiva es por inducción. Esta que acabo de hacerla se llama por extremalidad, que fue tomando el camino más largo posible. Y ya tenemos varias técnicas aquí para seguir trabajando. Tenemos prueba directa, tenemos inducción, tenemos contrarrecíproco, tenemos reducción al absurdo y tenemos extremalidad. Me falta demostraciones, hacer un ejemplo donde puedan usar técnica de demostraciones por contrarrecíproco, que es simplemente usar una versión equivalente de la proposición, que es no Q, entonces no P, es una versión equivalente a la proposición P, entonces Q. Entonces, a veces es mejor trabajar con el contrarrecíproco con el enunciado original. Eso lo vamos a hacer el lunes en la práctica, en el taller. La lección la vamos a hacer hasta este tema de árboles. Yo voy a tratar de hacer un pequeño micro y subirlo donde hable. Ay, cóchale. Donde hable sobre 3 temas que me faltaron: isomorfismo, matrices en un grafo, y ahorita que no me da chance de terminar el tema de árboles, pero bueno. Disculpe, profesor, ¿la lección es el miércoles o el lunes? No, el miércoles, el lunes el taller. Yo voy a tratar de enviarles previamente los ejercicios para que lo vayan pensando y lo vayan trabajando. Y lo que hacemos entonces en el lunes es que algunas personas expongan los ejercicios, o si nadie los pone, lo discutimos todos ahí. De todas maneras, tengo 2 posibilidades.
Una, el mismo lunes le doy los ejercicios y lo hacemos en vivo en esas 2 horas y media. Dos, si lo mando mañana o el viernes, tienen el fin de semana para hacer el taller y el lunes lo que hacen es un representante del equipo le va a tocar sustentar uno de los ejercicios que le tocó en el taller. Para el segundo taller, sustentará otro miembro del equipo diferente. Entonces, no sé cuál prefieren más. ¿Puedo volver a repetir? Yo puedo mandarle previamente el taller. Cuando digo previamente, puedo mandarle el viernes. Tiene el fin de semana para hacerlo en equipo ustedes. Y el lunes lo que hacen, me entregan el taller escrito, los ejercicios que hicieron, y cada equipo expone uno o dos ejercicios dependiendo del tiempo que nos lleve. Y en cada equipo tiene que hablar un solo miembro, ¿no? Y la nota sería más o menos esa. La otra posibilidad es simplemente que agarremos el taller y el mismo lunes veamos, mira, este es el taller, vamos a ponernos a trabajar y vemos cómo es la cosa. Estos talleres serían Mejor prácticos, ¿no? mándelo anticipado. Pero saben que tienen que defender algún ejercicio, ¿ok? De los que Ah. Cualquier ejercicio presenten. podemos defender, ¿verdad? ¿Ah? Cualquier ejercicio podemos defender. Ahí lo hacemos aleatorio. El ejercicio y el miembro, ¿ok? Pero es uno solo. Ah, Pero es- de los que entreguen, si no entregan, no de todos los que le mandé, sino de los que entreguen. Si entregan 4, o 3, o 2, aleatoriamente de los que entregaron, exponen uno. Ahí lo elegimos al azar. pero la O presentación. prefieren preestablecido. Pero entonces hay un Yo mínimo de diría que ejercicios. preestablecido es mejor, profe, la verdad. Establecido, profe, para ya ir preparando. Profe, pero entonces habría un mínimo de ejercicios que podemos hacer o porque mandar algún banco y nosotros escogemos o cómo. No, yo lo que hago normalmente es que del libro de texto asigno los ejercicios, trato de que sean diferentes para todos los equipos. Así, en cierta manera, no, yo ahorita asigno los ejercicios directamente. De la sección 1, el ejercicio 3, al equipo 1 tiene que hacer el 3 y el 7. De la sección 2, el equipo 1 tiene que hacer el 4 y el 8, así. Y exponen el 4 en la sección tal. Le digo eso. Sería entregar un PDF por equipo, ¿no? Un PDF por equipo, sí. Vale. Los grupos son los mismos grupos del trabajo, del teórico, ¿no? No, No sería el en este caso sería de la práctica, del equipo de práctica. Sí, Ah, ya. del proyecto práctico. Vale. Por cierto, ¿cómo le fue con el libro? ¿Lo vieron, no lo vieron, me lo escucharon, me lo elogiaron, lo votaron, lo borraron? ¿No les interesa ningún tema? ¿Les asigno directamente? Pues el libro está interesante, solamente que 2 días está muy poco tiempo para leer todo el denso del libro, en especial cada Dale, pues parte. entonces decidimos el lunes entonces. Pues lo voy el lunes entonces. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, llego hasta acá. Ya es la hora. Puede ser que deje cosas que las diapositivas están ahí. Traten de leer lo que dejé pendiente de matrices y lo que dejé pendiente de... Igualmente, en los talleres van a necesitar usar esos conceptos porque se supone que los ejercicios van a ser cosas de esas secciones del libro, ¿no? Entonces, igualmente tienen que repasar los conceptos. Yo trataré de estar pendiente, responder relativamente rápido, si es posible. Pero bueno, la lección va a ir sobre lo que hagamos el taller. Y en el taller voy a mandar ejercicios de lo que está hecho o lo que está planteado en el libro. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que para tratar de abarcar lo mayor posible, voy a tratar de que cada equipo tenga ejercicios diferentes. Del libro. El libro es el texto guía, ¿verdad? Porque enviado. El texto guía, sí. Ah, ya. No, el texto guía. El de Newman es solamente para el proyecto como referencia, más nada. Pero el texto del de Harry es el que puse después. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo les mando el taller mañana.
para el equipo de práctica, lo voy a mandar por el, por el aula virtual del 101, que ya sabemos que es práctica y por ahí entra el taller. Ahí va a entregar la asignación de ejercicios. Sí, por equipo. Y un solo PDF por cada equipo. Y bueno, le asignan quién es el que va a hablar esta vez. Como van a ser 4 talleres, cada uno tiene que hablar de manera diferente. Vale. Los equipos que tienen 5 miembros van a tener que hablar 2 veces en cada sección. Ah, los equipos que tienen 5 miembros hablan 2. Sí. No hay problema, profe. Vale. ¿Dos para un Dale, mismo pues. problema o 2 para 2 problemas distintos en este caso? Para 2 problemas distintos. Y 2 miembros diferentes. Porque como son 4 talleres no me da chance. Entonces, y además somos 5 personas y la chance hace más, exponer más ejercicio. La idea de todos estos jóvenes, traten de explicar lo más posible, que todos los compañeros vean cómo se hace cada uno de los ejercicios, nos podamos ayudar entre todos, de cómo se hace la práctica ya, cómo se practica, cómo se hacen los ejercicios. ¿Ok? Por eso es que tal vez hacer el taller en vivo, o sea, permitirle que tengan el fin de semana para trabajar con calma y puedan madurar un poco la decisión, y el lunes, al momento de exponer, unos estudiantes preparan unos ejercicios y verán cómo se hacen los otros. Entonces eso abarca mucho más que todos hacer los mismos ejercicios. Profesor, ¿usted escoge quién expone en ese momento? ¿Y qué ejercicio? No, yo lo escojo, es qué ejercicio va a exponer cada grupo. Ah, ya. Ustedes internamente escogen quién es el que lo va a hacer. Ok. Porque la idea sería que trajera por lo menos una hoja escaneada o algo ya con las respuestas para ayudar a la exposición. Más que todo por eso. Por si tienen que hacer una diapositiva o algo que le ayude a explicar el ejercicio. Lo que sí es que para el segundo taller, el que habló en el primero, tiene que ser uno diferente para el segundo taller. Otro miembro diferente del equipo, el que vaya a presentar o sustentar la pregunta del taller. Profe, Dígame. es una consulta respecto al proyecto práctico. Ajá. Por ejemplo, ¿sería una explicación práctica de algún modelado o de cómo funciona? Por ejemplo, me imagino cómo funciona en el libro mencionaba metabolitos, un metabolito respecto a tal cosa y se utiliza tal grafo. ¿Eso sería el proyecto práctico, un ejemplo de tema, o sería directamente con un problema real en el mundo real y utilizar utilizar grafos para resolverlo? Si hay alguna aplicación real de alguien la hizo y ustedes pueden, digamos, detallar todos esos problemas, supóngase, y si podemos de repente pensar si hay un ajuste para Ecuador, por ejemplo, alguien hizo un proyecto para hacer las rutas de distribución de comida en España y hay un artículo y un trabajo sobre eso. Ustedes pueden explicar lo que dijo, cuál es la grafo que hay dentro de ahí, cuál es la teoría, los conceptos que hay, y si por casualidad quisiéramos adaptarlo a Ecuador, ¿cómo se haría? Si por casualidad tiene un problema práctico, chévere, si no, todo sería idealizado, pero la idea sería, por ejemplo, que en ese tema, por ejemplo, sus problemas de distribución para la gente que trabaja en logística y transporte, o sea, cómo hacer una distribución, cuál es el grafo que lo resuelve, qué propiedades estudio. Por ejemplo, si alguien decide, por ejemplo, hacerlo del mundo pequeño, ver, por ejemplo, cómo se mide la centricidad, cuál es el parte central. Existe alguien que, si hay algunos artículos o alguien que ha trabajado sobre eso, nombrarlos y decir, mira, nos pareció interesante este artículo que dice esto y esto, ya tendría las herramientas para entender lo que dice el artículo. Podemos ir profundizar sobre eso. Si pueden hacer un video, un documento o por ejemplo, deciden hacer un juego que utilice grafos, por ejemplo, también este es el prototipo, se utiliza todo, o sea, la idea del anteproyecto es que en el anteproyecto viene la idea y ahí discutiendo el equipo conjuntamente conmigo, coordinamos si la idea o la propuesta tiene suficiente valor para plantearlo como proyecto. Entonces ahí sí tienen mucha libertad de pensar ustedes. Ya después cuando nos sentemos, ya bueno, quisiera esto, o si era esto, usted me dice,
por eso quiero hacer esto. Y bueno, sí, es un trabajo con valor y plantéelo como proyecto, está bien. Pero hasta el momento tienen total libertad de llegarme con cualquier idea el lunes. Si es algo práctico, si es algo teórico, si es simplemente divulgativo, tienen libertad. O sea, podemos simplemente hacer como simplemente divulgativo y explicar, nada más. Podría ser, sí. Ya. En este caso, si hacemos divulgativo, nuestro enfoque será explicar la matemática, los grafos que se está utilizando en ese. Sí, en ese modelo, en esa aplicación, o la historia, y quién lo hizo y todas esas cosas, claro. Puede ser también un pedazo de libro que expliquen ahí, si hay un modelo de explicación, explicar eso bien, para que tal vez tus compañeros vean aplicaciones concretas, y casi siempre en el libro hay referencias y aplicaciones, se hizo aquí, se hizo allá, se hizo esto, con este resultado y eso. Eso podría ser también. Pero es un trabajo investigativo porque tienen que estructurar la información, más que simplemente divulgar, ¿no? Sí, o sea, hay que citar y decir por Sí, qué tal cosa. Ok. sí. Igualmente el libro este no es trivial. Ese libro le va a llevar un tiempo a entender. Incluso, por ejemplo, yo tengo unos muchachos ahorita en itinerario de investigación y no tienen que inventar nada, pero ya por si lee un artículo, entender cuál es la matemática que está detrás de eso y llegar a explicar cuál es la técnica, es un trabajo de investigación. Y no es que creo algo nuevo, sino algo que ya está escrito, pero llegar a entender en detalle, en profundidad lo que se está diciendo, eso es un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque cuando uno saca las herramientas de los conocimientos, es cuando uno de repente puede usarlas después. Pero si uno simplemente lee sin profundizar, no te sirve, nada más divulgas. Pero cuando tú te apoderas de la información, ahí es cuando yo voy a ver si hicieron el trabajo investigativo. Sin tener que inventar nada nuevo necesariamente. No necesariamente ni tener que aplicarlo en la vida real. Si lo tienes, chévere, lo hacemos. Pero ya de por sí ese trabajo me parece importante. Puede ser agarrar, ahí hay unos modelos incluso había unos modelos copiaban un poco los modelos de propagación de los virus, todo esto de propagación que hablaban de los coeficientes para el COVID, pero planteando no solamente en el caso en que las personas estuviesen independientes, sino porque, claro, en los modelos que hay de propagación de enfermedades, no hay correlación, solamente son personas y hablan números con respecto al número de personas. Pero entonces, en un modelo un poco más ajustado, dicen, ¿qué pasa si hay relación entre las personas? Si hay un grafo donde establece una relación entre ellos, ¿cómo funciona en el nuevo modelo sobre personas que estén relacionadas? El índice de propagación es igual, entonces hay un modelo ahí, entender eso también es interesante. Y como eso, hay también para cuestiones de estadística, si alguien estudia por ahí, le interesa la estadística, o hay cuestiones para economía. Entonces, bueno, puede ser eso, entenderlo bien y correlacionar los conceptos que hemos hecho, y si hay un concepto nuevo que no hemos dado, tratar de entenderlo y explicarlo para entonces completar eso. Por ejemplo, el tema del algoritmo de Print, por ejemplo, es complicado, pero podemos dar un bosquejo de cómo funciona el algoritmo de Print de Google. Pero bueno, ahí tienen el fin de semana para pensarlo y ya si el lunes es definitivo. Bueno, me despido. Alexander, pues, ¿ya terminaste de grabar, no, Alexander?